El sistema digestivo. Introducción. El sistema digestivo o aparato digestivo es el conjunto de órganos, encargados del proceso de la digestión. La digestión es el proceso de transformación de los alimentos, por medio de procesos mecánicos y químicos, para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Las funciones que realiza el sistema digestivo son: transporte de alimentos, secreción de jugos digestivos, absorción de nutrientes y excreción mediante el proceso de defecación. En el proceso de digestión se transforman los glúcidos, lípidos y proteínas en unidades más sencillas, gracias a las enzimas digestivas, para que puedan ser absorbidas y transportadas por la sangre. Al final del proceso, las muchas moléculas de proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos llegan divididas en moléculas de glicerol, aminoácidos, ácidos grasos, nucleótidos y monosacáridos, pasan a través de la sangre y son asimiladas por el cuerpo. El aparato digestivo está formado por el tracto gastrointestinal, también llamado tracto digestivo, y las glándulas anexas que son, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El tracto gastrointestinal es una serie de órganos huecos unidos en un tubo largo y retorcido que va desde la boca hasta el ano. Los órganos huecos que componen el tracto gastrointestinal son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. El hígado, el páncreas y la vesícula biliar son los órganos sólidos del aparato digestivo. El intestino delgado tiene 3 partes. La primera parte se llama duodeno. El yeyuno está en el medio y el íleon está al final. El intestino grueso incluye el apéndice, el ciego, el colon y el recto. El apéndice es una bolsita con forma de dedo unida al ciego. El ciego es la primera parte del intestino grueso. El colon es el siguiente. El recto es el final del intestino grueso. Importancia de la digestión. La digestión es importante porque el cuerpo necesita los nutrientes provenientes de los alimentos y bebidas para funcionar correctamente y mantenerse sano. Las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales y el agua son nutrientes. El aparato digestivo descompone químicamente los nutrientes en partes lo suficientemente pequeñas como para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes y usarlos para la energía, crecimiento y reparación de las células. Las proteínas se descomponen químicamente en aminoácidos. Las grasas se descomponen químicamente en ácidos grasos y glicerol. Los carbohidratos se descomponen químicamente en azúcares simples. Componentes del sistema digestivo. El sistema digestivo se divide en tubo digestivo, propiamente dicho, y los órganos anexos. El tubo digestivo se divide en alto, medio y bajo. Tubo digestivo alto, boca, faringe y esófago. Tubo digestivo medio, estómago e intestino delgado, duodeno, yeyuno e íleon. Tubo digestivo bajo, intestino grueso, ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide y recto. Las glándulas anexas son glándulas salivales, páncreas, hígado y vesícula biliar. Las partes del tubo digestivo alto son boca, faringe y esófago. Boca. La boca es la entrada del tubo digestivo. Se trata de una cavidad hueca revestida por una mucosa en la cual se encuentran la lengua y los dientes. Los dientes son los encargados de triturar el alimento y se pueden clasificar en caninos, incisivos, premolares y molares. El hombre adulto posee 32 dientes, 16 en cada mandíbula, 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares. La lengua es un órgano musculoso con gran cantidad de papilas gustativas, que ayuda en la masticación y mezcla de los alimentos, facilitando su tránsito hacia el esófago. En la lengua reside el sentido del gusto. Por lo tanto, durante la masticación los alimentos pasan primero por el proceso de la digestión mecánica, por la acción de los dientes y de la lengua y, posteriormente, por la actividad enzimática de la tialina. Siendo así, en el rápido pasaje de los alimentos por la boca, la tialina, amilasa salival, comienza a actuar sobre el almidón encontrado en la patata, harina de trigo, arroz transformándolo en moléculas menores de maltosa. En todo lo anterior participan las glándulas salivales, productoras de un líquido llamado saliva, que actúa como lubricante,
destruye las bacterias ingeridas con los alimentos e inicia la digestión química de los glúcidos, gracias a la acción de la enzima llamada amilasa o tialina, que rompe el almidón en maltosa. La saliva se encuentra compuesta por un 95% de agua y un 5% de solutos tales como iones de sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, y fosfatos. En la boca se llevan a cabo tres funciones importantes, denominadas masticación, insalivación y deglución. La masticación la realiza los dientes, moliendo y triturando los alimentos. La insalivación se produce gracias a un líquido que segrega las glándulas salivales, la saliva. La deglución permite que los alimentos pasen desde la boca a la faringe, para seguir por el esófago hasta el estómago. El resultado de la masticación es una masa homogénea de alimento llamada bolo, cuyos componentes ya han comenzado el proceso de fermentación. Faringe. La faringe es un músculo en forma de tubo que ayuda a respirar y está situado en el cuello y revestido de membrana mucosa. Conecta la nariz y la boca con la tráquea y el esófago respectivamente, y por ella pasan tanto el aire como los alimentos, por lo que forma parte del aparato digestivo así como del respiratorio. La comunicación de la faringe con la laringe está protegida por una lámina cartilaginosa llamada epiglotis. Los alimentos no pueden pasar a la tráquea porque en el momento de la deglución se levanta la laringe y queda la epiglotis abatida sobre ella. A ambos lados de la faringe están dos órganos llamados amígdalas. La faringe es un tubo muscular membranoso, que se comunica con la boca, a través del istmo de la garganta y en la otra extremidad con el esófago. De esa manera, para llegar al esófago, el alimento, después de masticado, recorre toda la faringe, que es un canal común, tanto para el sistema digestivo como para el sistema respiratorio. En el proceso de la deglución, el paladar blando se retrae hacia arriba y la lengua empuja los alimentos en la faringe, que se contrae voluntariamente y lleva el alimento hacia el esófago. En ese momento, la epiglotis cierra el orificio de comunicación con la laringe, impidiendo la penetración de alimentos en las vías respiratorias. Esófago. Es una parte del tubo digestivo de los seres humanos formada por un tubo muscular de unos 25 centímetros, que comunica la faringe con el estómago. A través de este conducto los alimentos son transportados hasta el estómago para continuar su proceso digestivo. El esófago es un conducto musculoso, controlado por el sistema nervioso autónomo. De este modo, a través de olas de contracciones, el conducto musculoso va exprimiendo los alimentos y conduciéndolos en dirección al estómago. La función que cumple el esófago es de simple conducción de los alimentos al estómago. Las células de revestimiento abundan, al estar expuestas al continuo roce de los alimentos, y se regeneran activamente. Las células caliciformes están dispuestas a lo largo del esófago. Las glándulas tubulares segregan, además de jugo gástrico, moco, por la necesidad en esta zona de protección contra alimentos insuficientemente masticados. Tubo digestivo medio formado por el estómago y el intestino delgado, duodeno, yeyuno e ileón. Estómago. El estómago es una bolsa grande que se encuentra en el abdomen, el único responsable de la digestión de las proteínas. El estómago está situado debajo del diafragma. En la pared del estómago hay fibras musculares lisas, oblicuas, longitudinales y circulares, y su interior no es liso, sino que presenta arrugas y pliegues. Además está tapizado por una túnica mucosa en la que están instaladas las glándulas encargadas de segregar el jugo gástrico. La entrada al estómago se llama decardias, parte anexa al esófago, porque se encuentra muy cerca del corazón, separado de ella solo por el diafragma. El estómago tiene una pequeña curva superior y una gran curvatura inferior. La parte más dilatada se llama región fúndica, o fundus gástrico, mientras la parte final del estómago, una región estrecha, recibe el nombre de píloro. El simple movimiento de masticación de los alimentos, ya activa la producción del ácido clorhídrico en el estómago, sin embargo solamente con la presencia del alimento, de naturaleza proteica, se inicia la producción del jugo gástrico, una solución acuosa, compuesta de agua, sales, enzimas y ácido clorhídrico. Sin embargo, la pepsina es la enzima más potente del jugo gástrico, siendo regulada por la acción de una hormona, la gastrina, producida en el propio estómago,
en el momento que moléculas de proteínas de los alimentos entran en contacto con la pared del órgano. Así, la pepsina rompe las moléculas grandes de proteínas y las transforma en moléculas menores, llamadas proteosas y peptonas. Importante tener en cuenta que la mucosa gástrica está cubierta por una capa de mucosidad, que lo protege de los ataques del jugo gástrico, considerado bastante corrosivo. A partir de eso, cuando hay un desequilibrio en la protección, resulta en la inflamación de la mucosa, o gastritis. O también en la aparición de heridas, o úlcera gástrica. Por último, la digestión gástrica dura en promedio de 2 a 4 horas. En este proceso el estómago experimenta contracciones que fuerzan el alimento contra el píloro, que se abre y se cierra, lo que permite que, en pequeñas porciones, el quimo, una masa blanca y espumosa, pase al intestino delgado. El intestino. El intestino es un tubo de unos 8 metros de longitud situado a continuación del estómago. En él se distinguen el intestino delgado y el intestino grueso. Intestino delgado. Es la parte del tubo digestivo que inicia después del estómago y acaba en el ciego del colon. En el interior del intestino delgado existen multitud de salientes de 1 milímetro de longitud, las vellosidades intestinales. En estas vellosidades circula la sangre por una arteriola y una venita, y la linfa por un pequeño vaso llamado vaso quilífero. El intestino delgado cuenta con un revestimiento corrugado, que tiene muchas proyecciones, y está situado entre el estómago y el intestino grueso. Tiene la función de secretar diversas enzimas digestivas, dando lugar a moléculas pequeñas y solubles, glucosa, aminoácidos, glicerol, etc. El intestino delgado se divide en 3 porciones, duodeno, yeyuno e íleon. Duodeno, es el primer segmento del intestino, mide unos 25 centímetros de longitud. Ocupa una posición fija en la cavidad abdominal, sostenido en su lugar por ligamentos que lo aseguran al hígado y al estómago. Se encarga de la digestión de los alimentos y de la absorción de los nutrientes. De hecho, es el lugar principal para la absorción de hierro. Varios de los conductos del páncreas, el hígado y la vesícula biliar, se abren en el duodeno para facilitar sus funciones principales. Además de digerir los alimentos, es responsable de regular la velocidad del vaciado gástrico, así como de la activación de las señales de hambre. El duodeno es la primera porción del intestino delgado para recibir el quimo desde el estómago. Cuando el quimo llega al duodeno, se encuentra todavía muy ácido por lo que irrita a la mucosa duodenal. Poco después, el quimo es bañado por la bilis, secretada por el hígado y almacenada en la vesícula biliar, conteniendo bicarbonato sódico y sales biliares, que emulsionan la grasa, fragmentando sus gotas en miles de microgotas. Además, el quimo también recibe el jugo pancreático producido en el páncreas que contiene enzimas, gran cantidad de agua y solución de bicarbonato de sodio, por lo que favorece la neutralización del quimo. Así, en poco tiempo, la papa alimentaria del duodeno se va volviendo alcalina y generando condiciones necesarias para la producción de la digestión intraintestinal. B. Yeyuno, mide aproximadamente entre 1.5 a 2.5 metros de largo. Se sitúa entre el duodeno y el íleon, su función es realizar la absorción de las sustancias de los alimentos. En este trozo de intestino delgado actúa el jugo intestinal, que degrada al mínimo los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. C. Íleon, el íleon, que mide aproximadamente unos 7.5 metros de largo, tiene un diámetro menor que el yeyuno, 3 centímetros el yeyuno, 2 centímetros el íleon, y tiene una tonalidad más clara. Su principal función es absorber los nutrientes del quimo, o los alimentos digeridos. Tubo digestivo bajo. El tubo digestivo bajo está formado por el intestino grueso, ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide y recto. Intestino grueso. El intestino grueso, que mide alrededor de 1.5 metros de largo y 6 centímetros de diámetro, es el sitio de absorción del agua, tanto la ingerida como la de las secreciones digestivas, de almacenamiento y eliminación de residuos de la digestión. Intestino grueso. El intestino grueso está formado por el ciego, el colon, el recto y el canal anal. A. Ciego, es la primera porción del intestino grueso.
denominado así por constituir una especie de fondo de saco donde implanta el apéndice cecal, y en el cual desemboca el intestino delgado a través del esfínter ileocecal. Realiza diferentes funciones y aportes al proceso de digestión, ya que este posee numerosas bacterias que contribuyen a la reducción de algunas sustancias de difícil absorción por otras estructuras. B. Colon. Es la parte más grande del intestino grueso y se divide en 3 secciones: colon ascendente, colon transverso y colon descendente. El colon ascendente llega hasta el borde del hígado, glándula que produce y secreta la bilis. En este punto se incurva, formando el colon transverso, que se extiende horizontalmente hasta las inmediaciones del vaso, órgano linfático muscular. A partir de aquí se incurva nuevamente hacia abajo, y se denomina colon descendente. Después describe una curva en forma de S, recibiendo el nombre de colon sigmoide o sigma. La principal función del colon es convertir en heces el líquido del intestino delgado, llamado quimo. Junto con esto, interviene en las siguientes acciones. Las bacterias que habitan en él producen vitaminas K y B. Crea anticuerpos que protegen el sistema contra posibles enfermedades. C. Recto, es el tramo final del intestino grueso. Mide entre 15 y 20 centímetros. Recoge los residuos cuando se ha eliminado la mayor parte del agua que contienen, y los retiene hasta que son expulsados. Para facilitar el paso de las heces, las glándulas mucosas del intestino grueso secretan moco para lubricar las heces, lo que facilita su tránsito y su eliminación. Tengamos en cuenta que las fibras vegetales no son digeridas o absorbidas por el sistema digestivo, pasando por todo el tracto digestivo y formando un porcentaje significativo de la masa fecal. D. Canal anal o ano, de unos 4 centímetros de longitud, revestido de crestas verticales llamadas columnas anales. En las paredes del canal anal hay 2 fuertes capas planas de músculos llamados esfínteres interno y externo, que actúan como válvulas y que se relajan durante la defecación. Glándulas anexas. Las glándulas anexas son órganos que segregan los líquidos digestivos capaces de transformar los alimentos más simples para facilitar su digestión. Estos líquidos contienen sustancias llamadas enzimas, que son los encargados de simplificar los alimentos. Las enzimas son un tipo de proteínas que aceleran la descomposición de los alimentos en sus componentes más sencillos, los nutrientes. Las principales glándulas anexas de la digestión son las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. Las glándulas salivales se clasifican en 3 pares, 2 parótidas, 2 submaxilares y 2 sublinguales, las cuales se encargan de segregar saliva. El hígado es la glándula más voluminosa del cuerpo humano. Está situado debajo del diafragma, en la región abdominal derecha, cubriendo algo al estómago. Del hígado sale la bilis por el conducto hepático. El páncreas elabora el jugo pancreático. Es un órgano alargado situado detrás del estómago, cerca del duodeno. Posee un conducto que recoge el jugo pancreático elaborado en el interior de la glándula. Glándulas salivales. Las glándulas salivales son las encargadas de segregar saliva. La función de la saliva es digestiva y protectora, pero, sobre todo, sirve para facilitar la masticación y la deglución de los alimentos. Las 6 glándulas salivales tienen un conducto que vierte la saliva elaborada en la boca. Están organizadas en pares. Un par está situado debajo de la lengua, glándulas sublinguales, otro debajo de la mandíbula inferior, glándulas submaxilares, y el tercero delante de las orejas, glándulas parótidas. La glándula salival parótida vierte por el conducto que atraviesa el músculo bucinador y va a parar encima de la segunda molar. Su secreción es serosa, semejante al suero. Las glándulas submaxilares vierten casi justo detrás de los incisivos centrales, son glándulas mixtas, pero predominantemente serosas. Por último, las sublinguales son glándulas mixtas que vierten debajo de la lengua por varios canales. Hígado. El hígado es la glándula más grande del cuerpo, pesa alrededor de 1.5 kilogramos, es de color rojo oscuro y está situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, justo bajo el diafragma. El hígado tiene varias funciones importantes. El hígado elabora bilis, necesaria para la digestión y absorción de las grasas. Las células secretoras más importantes del tejido hepático son los hepatocitos.
Los hepatocitos también sintetizan casi todas las proteínas disueltas en el plasma sanguíneo y regulan la concentración en la sangre de los principales nutrientes, glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Además, los hepatocitos eliminan de la sangre el amoníaco y otras sustancias, desechos de glóbulos rojos desintegrados, transformados para otros usos o para la excreción renal. Desde el punto de vista de la digestión, el hígado es una glándula que no segrega enzimas, sino una serie de productos que sirven para neutralizar el quimo y emulsionar las grasas y facilitar su digestión y absorción. Vesícula biliar. La vesícula biliar, situada por debajo del hígado, es una bolsa en forma de pera que concentra y almacena la bilis. La bilis es una sustancia líquida, viscosa, de color verde amarillento, sabor amargo y reacción alcalina, que es secretada por el hígado y vertida en el intestino por los conductos biliares. La expulsión de la bilis y jugo pancreático se debe a que el peristaltismo duodenal abre la ampolla de Bate y se descarga la bilis contenida en el conducto colédoco y el jugo pancreático. Pero para que la vesícula biliar se vacíe, ha de contraerse obedeciendo a estímulos nerviosos procedentes del bulbo. La señal que llega al bulbo es la hormona colecistonia que secreta el intestino delgado en cuanto las grasas entran en él. Páncreas. El páncreas es una glándula compacta o lobulada, situada junto al intestino delgado y tiene uno o varios conductos excretores que desembocan en el duodeno. Consta de una parte exocrina que elabora un jugo que vierte en el intestino y contribuye a la digestión ya que contiene varios fermentos, y otro endocrina, que produce una hormona, la insulina, cuya misión es impedir que pase de un cierto límite la cantidad de glucosa existente en la sangre. El jugo pancreático desempeña un papel muy importante en las actividades digestivas del intestino. Se ha comprobado que la adaptación de la secreción a la composición de la dieta se efectúa en parte por el mecanismo humoral y en parte por el nervioso. En cuanto a su estructura microscópica, se trata de una glándula constituida por un complejo alveolar, semejante a las glándulas salivales, salvo en lo referente a las ínsulas de células especiales incluidas en los alveolos. El proceso digestivo. La fisiología del aparato digestivo comprende una serie de fenómenos motores, secretores y de absorción, que tienen lugar desde el momento de la ingesta del alimento, hasta la eliminación final de los residuos no útiles para el organismo. Para ello ha de pasar el alimento por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, para terminar con la defecación, para la cual existe el ano o esfínter anal. A medida que los alimentos se transportan a través del tracto gastrointestinal, los órganos digestivos descomponen químicamente los alimentos en partes más pequeñas usando movimientos, como masticar, exprimir y mezclar. Jugos digestivos, como ácido estomacal, bilis y enzimas. Los alimentos son transportados a través del tracto gastrointestinal mediante un proceso llamado peristalsis. Los órganos grandes y huecos del tracto gastrointestinal contienen una capa muscular que permite que sus paredes se muevan. El movimiento empuja los alimentos y los líquidos a través del tracto gastrointestinal y mezcla el contenido dentro de cada órgano. El músculo detrás de los alimentos se contrae y empuja los alimentos hacia adelante, mientras que el músculo que está frente a los alimentos se relaja para permitir que los alimentos se movilicen. La digestión se inicia en la boca y termina en el intestino delgado. Incluye dos tipos de procesos, mecánicos y químicos. Los procesos digestivos generales son: la ingestión, consiste en la incorporación del alimento al aparato digestivo. Se realiza en la boca y comprende los procesos de masticación, insalivación y deglución del alimento. La digestión, es la rotura química del alimento realizada por las enzimas digestivas, de tal forma que las moléculas complejas se descomponen en sus unidades básicas. La absorción, es el paso de las unidades básicas de los nutrientes digeridos desde el tubo digestivo a los vasos sanguíneos. La expulsión, también llamada egestión, es la expulsión de las sustancias no digeridas al exterior en forma de heces. La ingestión es la primera fase del proceso digestivo y comprende la masticación, la insalivación y la deglución del alimento. Masticación del alimento. Tiene lugar en la boca y es la trituración mecánica realizada por los dientes para la fragmentación de los alimentos.
El movimiento del alimento en la boca se realiza por la lengua, órgano musculoso que posee también el sentido del gusto e interviene en la fonación o emisión de sonidos. En la dentadura humana hay 4 tipos de dientes, 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. B. Insalivación del alimento. Está realizado por las glándulas salivares y es la impregnación del alimento con la saliva, sustancia que humedece, para conocer el sabor, que lubrica, para facilitar el movimiento del alimento y que inicia la digestión química de los glúcidos, principalmente el almidón. La mezcla de la saliva con el alimento o insalivación, se produce con el fin de disolver los alimentos. Esto permite apreciar el sabor y reconocer la existencia de cualquier sustancia extraña, tóxicos, irritantes, etc. Lubricación de los alimentos. Facilitándose así la deglución. Inicio de la digestión de algunos hidratos de carbono, gracias a la acción de la enzima amilasa. Acción bactericida por efecto de la lisozima. Mantenimiento de la humedad en la cavidad bucal. El volumen diario de saliva es de 1000 a 1500 centímetros cúbicos. Existe una secreción de saliva basal, que se llega a multiplicar por 4 al ingerir alimentos. El mayor volumen secrete procede de las glándulas parótidas, seguidas por las submaxilares. La saliva se forma en las glándulas salivares. Hay 3 glándulas, sublinguales, submaxilares y parótidas, que forman saliva. Tras la masticación y la insalivación, la porción de alimentos ingeridos se convierte en una masa húmeda denominada bolo alimenticio. Un pequeño colgajo de tejido, llamado epiglotis, se pliega sobre la tráquea para evitar que la persona se ahogue y así los alimentos pasan al esófago. La composición de la saliva es la siguiente. Agua 95%. Moco, de efecto lubricante. Iones, sodio, potasio, cloro, fosfato, bicarbonato y calcio. Sustancias orgánicas, urea, ácido úrico, hormonas. Enzimas, amilasa salival o tialina, inicia la digestión de los carbohidratos, galactosidasa, descomponen la galactosa, lisozima, destructora de bacterias. Globulina, inmunoglobulina A. Proteína R que protege a la vitamina B12 uniéndose a ella. Todo ello le otorga un pH de 6.3 a 6.8. El control de la secreción salival se realiza mediante estímulos extraorales, visión u olor de la comida, estímulos orales, la ingestión, y estímulos nerviosos. La deglución es el proceso por el cual el alimento se mezcla con la saliva, bolo alimenticio, y consta de una fase bucal, una fase faríngea, y una fase esofágica. C. Deglución del alimento. Una vez que la persona comienza a tragar, el proceso se vuelve automático. El cerebro envía señales a los músculos del esófago y la peristalsis empieza. La peristalsis empuja la comida por el esófago hacia el estómago, proceso llamado deglución. La deglución es realizada por la faringe y el esófago y es la entrada y el paso del bolo alimenticio hacia el estómago y se inicia por la acción del empuje de la lengua hacia la faringe y el esófago. El bolo alimenticio se desplaza por los movimientos peristálticos de los músculos del esófago, un tubo de unos 23 centímetros de longitud. El esófago conecta con el estómago a través de una válvula o esfínter, denominado cardias, que se abre permitiendo el paso del bolo y se cierra impidiendo la regurgitación, o devolución del contenido gástrico. El esfínter esofágico inferior tiene como principal función evitar que el contenido del estómago vuelva al esófago. Este esfínter normalmente está cerrado y se abre solo para permitir el paso del bolo alimenticio. Digestión. A. En el estómago. El bolo alimenticio pasa al estómago a través del cardias, un esfínter o músculo circular que separa el esófago del estómago y evita que el bolo regrese una vez que ha ingresado por él. Una vez en el estómago, el bolo alimenticio se almacena y se mezcla con el jugo gástrico, gracias a los movimientos peristálticos suaves y ondulatorios de sus músculos. Este jugo es producido por las glándulas de la mucosa estomacal o gástrica. El jugo gástrico contiene ácido clorhídrico, proporciona el medio ácido necesario para que actúen las enzimas y destruye las bacterias que se encuentran en el bolo alimenticio, enzimas gástricas, la pepsina y la lipasa, y mucas,
que protege a la pared del estómago de la acción del ácido clorhídrico. Los jugos gástricos están compuestos por agua, 98%, sales, ácido clorhídrico, mucoproteínas, enzimas proteolíticas, factor intrínseco, secreciones endocrinas e inmunoglobulinas. Dentro de estas sustancias destacamos el CLH, ácido clorhídrico, secretado por las células gástricas parietales, mantiene el pH necesario, ablanda la fibrina y el colágeno, controla el paso de bacterias al intestino y estimula la secreción de secretina, estimulador a su vez de la secreción pancreática y biliar. Existen tres vías fundamentales por las que se estimula la secreción ácida. Por vía paracrina actúa la histamina, por vía endocrina la gastrina y por vía neurocrina actúa la acetilcolina. Estas tres sustancias liberan mensajeros que estimulan las células parietales. En el estómago, el bolo alimenticio se transforma, por acción del jugo gástrico, en una sustancia pastosa llamada quimo. El estómago vacía lentamente su contenido, llamado quimo, en el intestino delgado. En la parte inferior del estómago, se encuentra otro esfínter denominado píloro. Este músculo separa el estómago del intestino delgado, e impide que el quimo retroceda después de haber pasado por él. En cada contracción del píloro pasa aproximadamente una cucharada de quimo hacia el intestino delgado. B. En el intestino delgado. El intestino delgado posee distintas funciones. En primer lugar, a este nivel se secreta moco, con la misión de proteger la mucosa y facilitar el tránsito intestinal. Se secretan enzimas como la enterocinasa, la amilasa, las peptidasas, las disacaridasas y la lipasa. Secreciones endocrinas, que estimulan, inhiben y regulan tanto la secreción como la motilidad intestinal. Se secreta a su vez inmunoglobulinas IM, con carácter defensivo y promotor del crecimiento de la flora intestinal. También hay secreciones elaboradas fuera del intestino, como son, secreciones procedentes del páncreas y de la vesícula biliar. En el intestino delgado, a la altura del duodeno se neutraliza el quimo ácido que sale del estómago y se continúa la digestión de los principios inmediatos para posibilitar la absorción intestinal. Esto se logra gracias a la acción de las secreciones pancreáticas, enzimas, y de la vesícula biliar, bilis. El intestino delgado produce un jugo digestivo, el cual se mezcla con la bilis y con el jugo pancreático para completar la descomposición química de proteínas, carbohidratos y grasas. Los músculos del intestino delgado realizan movimientos con la finalidad de mezclar los alimentos con los jugos digestivos y movimientos de propulsión, los cuales empujan la mezcla hacia adelante para continuar el proceso de digestión. Las paredes del intestino delgado absorben el agua y los nutrientes digeridos incorporándolos al torrente sanguíneo. A medida que continúa la peristalsis, los productos de desecho del proceso digestivo pasan al intestino grueso. Las bacterias en el intestino delgado producen algunas de las enzimas necesarias para digerir los carbohidratos. El intestino delgado transporta agua del torrente sanguíneo al tracto gastrointestinal para ayudar a descomponer químicamente los alimentos. El intestino delgado también absorbe agua con otros nutrientes. El intestino delgado mide unos 7 metros de longitud y tiene tres partes: el duodeno, el yeyuno y el íleon. En la primera porción del intestino delgado, el duodeno, se completa el proceso digestivo, gracias a la acción de los jugos procedentes del páncreas y de las glándulas intestinales, y a la bilis del hígado, que da lugar a una papilla denominada quilo. Este líquido está formado por glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, glicerina, agua, sales minerales, vitaminas y otras sustancias. Después de que termina la formación del quilo, se produce la absorción de los nutrientes en el yeyuno, donde se descompone aún más. Cuando llega al final del recorrido, en el íleon, las vellosidades de la pared intestinal absorben los nutrientes y los llevan a la sangre. El intestino delgado absorbe la mayoría de los nutrientes en los alimentos y el sistema circulatorio los pasa a otras partes del cuerpo para almacenarlos o usarlos. Hay células especiales que ayudan a que los nutrientes absorbidos crucen el revestimiento intestinal para pasar al torrente sanguíneo. La sangre transporta azúcares simples, aminoácidos, glicerol y algunas vitaminas y sales al hígado. El hígado almacena, procesa y distribuye nutrientes al resto del cuerpo cuando es necesario. El sistema linfático, en inglés,
Una red de vasos sanguíneos que transportan glóbulos blancos y un líquido llamado linfa a través del cuerpo para combatir las infecciones, absorbe los ácidos grasos y las vitaminas. El cuerpo usa azúcares, aminoácidos, ácidos grasos y glicerol para desarrollar las sustancias necesarias para la energía, crecimiento y reparación de las células. Absorción intestinal. La absorción intestinal es el paso de los nutrientes desde el tubo digestivo a la sangre a través de las paredes del intestino delgado. Esta absorción se realiza molécula a molécula mediante difusión y transporte activo. Las paredes del intestino presentan numerosos repliegues llamadas vellosidades intestinales, que aumentan notablemente la superficie de absorción. Las células intestinales tienen a su vez numerosos repliegues llamados microvellosidades intestinales. Los glúcidos y las proteínas que se absorben van a los vasos sanguíneos, mientras que las grasas van a los vasos linfáticos. Los vasos sanguíneos que salen del intestino delgado van directamente al hígado, órgano encargado de tratar químicamente a las moléculas absorbidas para su modificación, almacenamiento, etc. Desde el ileón, los restos de quimo que no fueron digeridos pasan a la primera parte del intestino grueso. Páncreas. El páncreas produce un jugo digestivo que tiene enzimas que descomponen químicamente los carbohidratos, grasas y proteínas. El páncreas suministra el jugo digestivo al intestino delgado a través de pequeños tubos llamados conductos. Hígado. El hígado produce un jugo digestivo llamado bilis que ayuda a digerir las grasas y algunas vitaminas. Los conductos biliares transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar para ser almacenada o hasta el intestino delgado para ser usada. Vesícula biliar. La vesícula biliar almacena la bilis entre comidas. Cuando una persona come, la vesícula biliar exprime bilis hacia el intestino delgado a través de los conductos biliares. Expulsión, intestino grueso. Está formado por varias partes: colon ascendente, ciego, colon transverso, colon descendente y recto. El intestino grueso realiza un proceso de absorción de nutrientes. La mayor parte del agua y las sales minerales se absorben en el colon, que es la porción más larga del intestino grueso. Ahí también se produce la descomposición de los nutrientes que no fueron absorbidos. Esta descomposición se realiza con la intervención de las bacterias que forman la flora intestinal del intestino grueso. Estas bacterias, además de alimentarse de estos nutrientes, fabrican vitaminas K, B12, tiamina y riboflavina, que luego son asimiladas y utilizadas por el organismo. Al perder agua, la materia no absorbida se concentra y acumula formando las heces. Se acumulan en el recto y se expulsan a través del ano, que posee dos esfínteres o anillos musculares que regulan su salida, la defecación. La defecación tiene como finalidad la expulsión de los residuos de la digestión tras la absorción de las sustancias nutritivas. Control del proceso digestivo. Las hormonas y los nervios trabajan juntos para ayudar a controlar el proceso digestivo. Hay señales que fluyen dentro del tracto gastrointestinal y que van de ida y vuelta del tracto gastrointestinal al cerebro. Hormonas. Las células que recubren el estómago e intestino delgado producen y liberan hormonas que controlan el funcionamiento del aparato digestivo. Estas hormonas le comunican al cuerpo cuándo debe producir jugos digestivos y envían señales al cerebro indicando si una persona tiene hambre o está llena. El páncreas también produce hormonas que son importantes para la digestión. Nervios. El cuerpo tiene nervios que conectan el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, con el aparato digestivo y controlan algunas funciones digestivas. Por ejemplo, cuando una persona ve o huele comida, el cerebro envía una señal que hace que las glándulas salivales le hagan la boca agua para prepararla para comer. El cuerpo también tiene un sistema nervioso entérico, SNE, compuesto de nervios dentro de las paredes del tracto gastrointestinal. Cuando los alimentos estiran las paredes del tracto gastrointestinal, los nervios del SNE liberan muchas sustancias diferentes que aceleran o retrasan la movilización de los alimentos y la producción de jugos digestivos. Los nervios envían señales para controlar las acciones de los músculos del intestino de contraerse y relajarse con el fin de empujar los alimentos a través de los intestinos. Enfermedades del sistema digestivo. Alteraciones de las porciones altas. Esofagitis.
La esofagitis por reflujo es una lesión de la mucosa esofágica causada por reflujo del contenido gástrico o intestinal que penetra en el esófago. Según el agente causal se denomina esofagitis péptica, biliar o alcalina. Para que se produzca un episodio de reflujo tienen que reunirse dos condiciones: el contenido gastrointestinal ha de estar presto para el reflujo y el mecanismo antirreflujo a nivel del extremo inferior del esófago ha de estar perturbado. Este trastorno produce acidez y el principio básico del tratamiento es neutralizar la sustancia atacante, como antiácidos y antagonistas del receptor H2 en la esofagitis péptica, y colestiramina e hidróxido de aluminio en la esofagitis biliar. En general, el tratamiento de casos no complicados incluye disminución de peso, dormir en una cama con la cabecera elevada, antiácidos, suprimir los factores que aumentan la presión abdominal, y evitar el tabaco y los medicamentos peligrosos. La esofagitis también puede ser viral, causada por el virus de herpes simple. Y también puede ser una esofagitis por cándida, ya que varias especies de cándida son habitantes normales de la garganta y pueden volverse patógenas en determinadas circunstancias, diabetes, tratamientos con antibióticos, produciendo esofagitis. Tumores de esófago. A los tumores benignos de esófago les corresponde menos del 10% de todos los tumores esofágicos. Cuando estos tumores son malignos, el paciente presenta disfagia progresiva, deglución difícil, y rápida pérdida de peso. El dolor torácico se origina cuando el tumor se difunde a los tejidos periesofágicos, por lo tanto cuando se descubre la enfermedad suele estar avanzada y su pronóstico es malo. La supervivencia de 5 años es del orden de 5%, siempre que el tumor se haya extirpado y se haya llevado a cabo un tratamiento con radioterapia, quimioterapia o ambos. En más de un 60% de los pacientes solo es posible limitarse a un tratamiento paliativo. También son dignas de mención las hernias o salientes de un órgano que se introducen en una parte distinta del cuerpo. Úlcera. Son muy frecuentes las úlceras pépticas que consisten en la obstrucción de la mucosa en la zona del estómago, denominada úlcera gástrica o del duodeno, úlcera duodenal, quedando sus paredes expuestas al ataque de los jugos digestivos, e incluso, pueden llegar a ser perforadas. Hay varios factores que aumentan el riesgo de padecerlas: predisposición genética, consumo de tabaco, consumo excesivo de café y alcohol y el uso regular de algunos medicamentos como la aspirina. El estrés y la tensión nerviosa también puede predisponer a una persona a padecer una úlcera. En la úlcera gástrica el dolor generalmente se debe y produce con y por la comida, mientras que la úlcera duodenal duele por sí misma. A menudo hay una pérdida de sangre crónica que aboca a una anemia por erosión superficial y, más seriamente, la úlcera puede erosionar un vaso sanguíneo grande causando una fuerte hemorragia. En tal caso, el paciente vomita sangre, hematemesis, y tiene deposiciones de color negro intenso y consistencia pegajosa, llamadas melenas, debido a que la sangre ha sido parcialmente digerida. La posible perforación de la úlcera supone un serio y grave peligro por el vertido de potentes sustancias químicas y enzimas a la cavidad peritoneal. Gastritis. La gastritis erosiva, también conocida como gastritis hemorrágica o erupciones gástricas múltiples, es causa frecuente de hemorragia de tubo digestivo alto, pero casi nunca grave. Lo primero que hay que hacer es parar la hemorragia. En algunos casos hay que recurrir a un lavado de estómago con una solución salina isotónica, y después se instituye un régimen con antiácidos y cimetidina o ranitidina cada hora. Cáncer de estómago. El cáncer gástrico o de estómago es uno de los más frecuentes en todo el mundo. Los síntomas en sus primeras fases, que es cuando es susceptible de curación, son mínimos o nulos, por lo que los enfermos suelen consultar demasiado tarde. No se conocen las causas, aunque se culpa a la dieta y parece ser que esta dolencia posee un ligero elemento genético. La extirpación quirúrgica del tumor es la única posibilidad de lograr la curación. La búsqueda minuciosa de signos de metástasis a distancia evitará cirugía innecesaria. La exploración física se completa con radiología de tórax, pruebas de funcionamiento hepático, y ultrasonido abdominal. Obstrucción. En el estómago, la única obstrucción significativa se da a nivel del píloro y se debe bien a un desarrollo excesivo del esfínter muscular, como se suele encontrar en bebés, estenosis pilórica,
bien en adultos a consecuencia de cicatrices de úlceras o neoformaciones de la zona. Estreñimiento. Uno de los trastornos más comunes es el estreñimiento, debido al paso lento del contenido intestinal por el colon, con lo que se absorbe una cantidad excesiva de agua y las heces se endurecen y se hacen difíciles de expulsar. Suele ser síntoma, simplemente, de una dieta incorrecta, pero la acumulación de las heces ejerce una presión que puede producir la dilatación de las venas, y provocar las dolorosas y molestas almorranas o hemorroides. Diarrea. También son frecuentes las diarreas, debidos a un aumento en la actividad de los músculos intestinales, retortijones, que determinan un paso muy rápido del contenido intestinal y el agua no se absorbe en cantidad suficiente, por lo que las heces son líquidas. Las causas más corrientes son infecciones víricas o bacterianas, algunos medicamentos y venenos y situaciones de estrés. Tumores intestinales. En el intestino también pueden desarrollarse tumores. El cáncer de colon y recto es de los carcinomas, tumor maligno, más frecuentes tanto en hombres como en mujeres. Es muy común que estos tumores sean invasores y muchos de ellos se diagnostican primero por sus complicaciones. El tratamiento del cáncer de colon es básicamente quirúrgico y la curación solo es posible cuando el tumor está limitado a la pared intestinal. La apendicitis es otro trastorno del intestino y consiste en la inflamación del apéndice, debido a una infección. Cuando esto sucede ha de ser extirpado lo más rápidamente posible para evitar complicaciones y suele tener un pronóstico favorable. Trastornos hepáticos. Respecto al hígado, la enfermedad más corriente es su inflamación o hepatitis, generalmente causada por virus. Las hepatitis víricas incluyen varios tipos como la hepatitis A, propagada a través de alimentos contaminados y relativamente poco importante, y la hepatitis B, propagadas por contacto con sangre o suero infectados o por contacto sexual que es potencialmente mortal. También existe la hepatitis D, producida por el agente delta que coinfecta con el virus de la hepatitis B, HBV. La duración de esta infección depende de la duración de la infección por HBV y no puede sobrepasarla. La complicación más temida de la hepatitis viral es la hepatitis fulminante, necrosis hepática masiva, por fortuna, es rara. Se presenta sobre todo en los casos de hepatitis B y delta. Los enfermos suelen presentar síntomas de encefalopatía y de hecho evolucionar a coma profundo. Son complicaciones más raras de la hepatitis viral pancreatitis, miocarditis, neumonía atípica, anemia aplástica, mielitis transversa y neuropatía periférica. También son comunes la cirrosis, lesión degenerativa del hígado causada normalmente por el abuso del alcohol y los cálculos biliares, o piedras en la vesícula, que son depósitos de colesterol o de pigmentos biliares. Trastornos del páncreas. El páncreas también se inflama, aunque las posibles causas no estén suficientemente claras. Los efectos, sin embargo, pueden ser catastróficos, debido a posible suelta de secreción externa de las proteasas pancreáticas por la inflamación, con lo que se inicia su autodigestión. La salida de las secreciones del órgano a la cavidad abdominal libre es causa de peritonitis severa. Las secreciones endocrinas probablemente también se afectan, causando dificultades para controlar el nivel de glucosa en sangre.